No sé si has pasado por un proceso o por una prueba, o si estás pasando por un proceso. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 42, versículo 2 al 3, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Seba y a Etiopía por ti. Tremendo. El Señor no está diciendo que no vamos a pasar, dice cuando pases, es decir, vamos a pasar por aguas, vas a pasar por dificultades, pero la palabra de Dios dice que Él va a estar contigo. Recuerdo y quiero comentarlo, hace unos años, hace más de 5 o 6 años atrás, entré en un proceso difícil donde tuve que separarme de mis padres y entrar a vivir solo, vivir con una familia, por un motivo que el Señor no había puesto. Y entré en un proceso donde tuve que separarme de mis padres y aprender a desarrollar una relación con el Espíritu Santo solo. Y de ahí pasé por momentos difíciles, momentos donde tuve que aprender a depender de Dios y no de mis padres. Eso le pasó a José. José en la palabra dice, Génesis relata la historia de José, que él tuvo que salir del lado de su papá, del lado de sus hermanos, y sus hermanos lo envidian y lo terminan vendiendo. Pero en Génesis 45:5, cuando pasa por todo el proceso José, y Dios lo pone a él como cabeza en Egipto, él dice algo tremendo. Él dice, no os pese de haberme vendido a Faraón, haberme vendido acá, porque para preservación de vida me ha puesto Dios para vosotros. Habían unos años de hambre, años de hambre que venían sobre Egipto, sobre toda la tierra, y Dios había puesto a José como gobernador para cuidar la cosecha, cuidar los bienes. Y lo puso Dios a José después de haber pasado por procesos, por ser encarcelado, pero la Biblia dice que Dios estaba con José. Dios está contigo en los procesos. Dios está contigo en la dificultad. Y así como estuvo con José, estará contigo. Quiero decirte que los procesos son necesarios, porque Dios te va a pasar por procesos, por las llamas. Vas a pasar por fuego, vas a pasar por aguas, por ríos, por momentos donde sientes que quieres tirar la toalla, pero la palabra de Dios dice en Salmo 23:1, y me gusta citarlo: Jehová es mi pastor y nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Él te va a pastorear. Él, aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque yo estaré contigo. No, tú estarás conmigo, dice la palabra. El Señor es tu fortaleza. Cuando José entendió que el proceso era para capacitarlo y prepararlo para que él cuidara y guardara a su familia. Hay procesos que hay que pasar para que guardes la vida de otros, para que Dios te use como cabeza sobre otros, para que Dios te use como proveedor de otros, para que Dios te use como un instrumento en sus manos. No digas que Dios te saque de ese proceso, sino háblale al Señor y dile: enséñame, fórmame a través del proceso. No me saques del proceso sin antes haber un resultado, dice la palabra. Que no te saque del proceso, porque los procesos son importantes. David, antes de ser rey, tuvo que aprender a ser pastor de ovejas. Antes de ser bendecido, tenía que pasar por dificultades, tenía que ser menospreciado, tenía que ser puesto por detrás. Pero la Biblia dice que de detrás del redil te saqué, dice el Señor. De detrás del redil saqué a David y lo pongo como rey en Israel para convertirse en hombre conforme al corazón de Dios. Dios te está llamando y te está diciendo: el proceso es necesario, pero Él va a estar contigo. No hay resultados sin un proceso. La palabra de Dios dice: verá el fruto de la aflicción y quedará satisfecho.
quedarás satisfecho, verás el fruto, verás la respuesta de Dios y verás y entenderás que el proceso fue solamente un medio para llevarte a la victoria, para llevarte a la bendición, para llevarte a recibir coronas de vida, respuestas y cambios en tu vida en el nombre de Jesús. El proceso es necesario.